El mensaje desconocido. Prólogo. Hay cosas que, cuando las escuchas, te dejan una marca invisible. Historias que no son solo relatos, sino advertencias. Entre los cientos de testimonios extraños de la Primera Guerra Mundial, hay uno que nunca se incluyó en los informes oficiales, pero que sobrevivió en las cartas de soldados y en murmullos entre veteranos. Es la historia de un hombre que apareció en el momento exacto, con las palabras exactas, y que luego simplemente dejó de existir. Ellos lo llamaron el mensajero, y lo que hizo cambió el destino de quienes lo escucharon. El mensajero desconocido. La guerra tenía un olor. No era solo el hedor a pólvora y barro, ni el sudor ácido que impregnaba las ropas, ni siquiera la pestilencia dulzona de los cuerpos que quedaban tendidos demasiado tiempo al sol o bajo la lluvia. Era un olor más profundo, más antiguo, como si la tierra misma exhalara la podredumbre de siglos cada vez que un proyectil la abría. El sargento Arthur Bell lo conocía demasiado bien. Llevaba más de un año en el frente occidental, y cada día se preguntaba cuánto tiempo más aguantaría antes de que la suerte se le agotara. Era noviembre de 1915, y la lluvia no había dejado de caer en toda la semana. Las trincheras cerca de Ypres se habían convertido en zanjas de lodo hasta las rodillas, y cada paso era una lucha por no perder las botas. El agua helada le mordía los pies, y la humedad le había calado hasta los huesos. Los hombres estaban agotados, hambrientos y tan cerca de romperse como las maderas podridas que sostenían las paredes de barro. Esa noche, Bell estaba sentado sobre una caja de municiones, con el casco calado hasta las cejas y un cigarrillo húmedo colgando de los labios. Intentaba encenderlo con manos temblorosas cuando lo vio. Primero creyó que era un oficial cualquiera que venía a dar órdenes, pero pronto notó que algo no encajaba. El hombre caminaba como si no tocara el barro. Llevaba uniforme británico, pero impecable, como si hubiera salido de una lavandería esa misma mañana. Su abrigo era más largo y pesado que el de cualquier oficial que Bell hubiera visto, con botones metálicos que parecían brillar con luz propia bajo la lluvia. La gorra le cubría parte del rostro, y sin embargo Bell tuvo la extraña sensación de que sus ojos lo miraban directamente, atravesándolo. «Sargento Bell», dijo el hombre con una voz grave, profunda, tan segura que parecía imposible contradecirla. «La compañía debe replegarse de inmediato. El enemigo atacará al amanecer, flanqueando por el sur. Si se quedan aquí, no sobrevivirán». Bell parpadeó, sorprendido. No recordaba haber visto a aquel oficial antes, y conocía a casi todos los mandos del sector. «¿Y quién es usted para darme órdenes directas?», preguntó con cautela. El hombre se acercó un paso, sin apartar la vista de él. «Soy el mensajero», respondió simplemente, «y no hay tiempo para discutirlo. Tome a sus hombres y muévalos al bosque al norte. Allí estarán a salvo». El tono no era amenazante, pero había en él una fuerza extraña, un peso invisible que presionaba el pecho de Bell. Por un momento, se sintió como un niño al que su padre le daba una orden inapelable. Algo en su interior le gritaba que debía hacerle caso, aunque otra parte de su mente le recordaba que desobedecer órdenes directas podía costarle un consejo de guerra. Finalmente, llamó a sus hombres. Algunos gruñeron, otros lo miraron como si estuviera loco, pero todos lo siguieron, más por lealtad al sargento que por fe en aquella advertencia. Caminaron durante media hora bajo la lluvia, hasta internarse en el bosque. El barro cedió un poco, y el aire olía a hojas húmedas en lugar de sangre. Media hora después la tierra tembló. El rugido llegó como una ola. A lo lejos, las trincheras que habían abandonado se convirtieron en un infierno de fuego
y metralla. Columnas de humo negro se alzaron contra el cielo, y los gritos de los hombres atrapados se mezclaron con el silbido de los proyectiles. Bell sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Si se hubieran quedado, todos estarían muertos. Quiso buscar al mensajero para agradecerle, pero no estaba allí. Preguntó a los demás, y ninguno recordaba haberlo visto caminando junto a ellos. Uno juró que nunca lo había visto en absoluto. Otro dijo que tal vez Bell lo había imaginado, pero Bell sabía que no era así. Lo había visto, lo había escuchado, y había sentido esa extraña autoridad en su voz. Días después, escuchó rumores. Soldados franceses en otra parte del frente habían sido salvados de una emboscada gracias a un hombre con uniforme británico y un abrigo pesado, sin insignias. La descripción era idéntica, y siempre desaparecía después de cumplir su cometido. A lo largo de la guerra, las historias se multiplicaron. Algunos decían que era el espíritu de un soldado muerto en la guerra de los Bóeres, condenado a salvar a otros para expiar sus pecados. Otros murmuraban que no era humano, que sus ojos brillaban con un tono azulado imposible, como el reflejo de la luna sobre el acero. Bell lo vio por segunda vez en 1918, semanas antes del armisticio. Estaba en una carretera embarrada, volviendo de una misión de reconocimiento, cuando lo vio de pie junto a un árbol muerto. «Sargento», dijo el mensajero, «cuando escuches las campanas, no te detengas. Cruza el puente y no mires atrás». Bell abrió la boca para preguntar, pero el hombre ya se estaba alejando, desvaneciéndose entre la niebla como si se disolviera. Esa noche, mientras patrullaban, las escuchó. Campanas, lejanas pero claras, resonando en medio de un campo sin iglesias. Recordó las palabras y corrió hacia el puente de madera que cruzaba un arroyo ancho. Sus hombres lo siguieron, confundidos. Al llegar al otro lado, Bell no pudo evitar mirar atrás. Entre la bruma, figuras altas y delgadas se movían lentamente por la orilla. No eran alemanes, no eran humanos. Sus extremidades parecían demasiado largas, y sus rostros eran como manchas de sombra, sin rasgos definidos. Permanecieron allí, inmóviles, hasta que el sonido de las campanas se desvaneció, y entonces se dieron media vuelta y desaparecieron. A la mañana siguiente, el puente ya no estaba. Solo quedaba agua oscura y profunda, como si nunca hubiera existido. Bell sobrevivió a la guerra. Regresó a Inglaterra y vivió años tranquilos, pero nunca olvidó al mensajero. En 1935 recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja amarillenta, con una sola frase escrita a mano: «Nos veremos cuando las campanas vuelvan a sonar». Murió en 1940, durante un bombardeo alemán. Testigos dijeron que justo antes de que la bomba alcanzara su calle, se escucharon campanas, aunque la iglesia más cercana estaba a kilómetros, y sus campanas habían sido retiradas meses antes para fundir el metal. Algunos veteranos aseguran que, en ciertos campos de batalla, aún se ve a un hombre con uniforme impecable y abrigo pesado, sin insignias. Siempre llega antes de un desastre, siempre da instrucciones que salvan vidas, y luego desaparece, como si nunca hubiera estado allí. Pero hay quienes creen que no es un salvador, sino algo que sigue un plan que no podemos comprender. Porque, ¿quién decide a quién salvar y a quién dejar atrás? Epílogo. Arthur Bell sobrevivió a la guerra. Pasó años buscando información sobre el misterioso mensajero, pero no encontró nada. En 1935 recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, con una frase escrita a mano: «Nos veremos cuando las campanas vuelvan a sonar».
Bell murió en 1940, el mismo día en que una iglesia cercana a su casa se derrumbó durante un bombardeo, y las campanas sonaron mientras caían. Algunos dicen que el mensajero aún recorre campos de batalla, advirtiendo a quienes están destinados a sobrevivir, por razones que tal vez nunca queramos conocer.